Pero en esta mañana te quiero decir que Dios está en control. This morning I want to say to you that God is in Iglesia, control. Dios está en Church, control. God is in control. Y además de eso, el mensaje, And above all that, tu historia no ha terminado. your story hasn't finished. ¿Cuántos están conmigo en esta How mañana? many here with me this Como dije, morning? va a ser una palabra de bendición para tu vida. It's going to be a word of blessing for your Porque life. yo puedo decir claramente en mi vida, Because I can say clearly in my life, Dios, tú estás en control. God, you're in control. Sobre esta iglesia, Above this church, sobre mi familia, for my family, podemos decir que Dios está en we can control. say that God is in control. Nuestra historia, Our story, tu historia personal, your personal story, no se ha terminado. hasn't finished. Dios sigue obrando en tu vida. God's still working in your Dios tiene life. planes y propósitos para ti. God has plans and purposes for you, También depende de nosotros. but it also depends on us. Amén. Romanos 8:28 para empezar. So let's go to Romans 8:28. Este se lo to tenemos start. ahí arriba. We've got it up there. Romanos 8:28. Romans 8:28. ¿Cuántos lo conocen esta palabra? How many know this word? Y sabemos. And we know, ¿Y qué dice? Y sabemos and we know, que a los que aman a Dios, to those who love God, todas las cosas, all things come on, les ayudan work a together bien. for good, Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. according to who are the called according to His Mira purpose. estas palabras, iglesia. Look at those words, Yo sé church. que muchas veces lo hemos repetido I know many times we have repeated it en nuestras vidas, in our lives, a predicaciones, preachings, versículos que salen por ahí en el Facebook, donde sea. messages on Facebook, wherever. Vemos que y sabemos We see this, and que we los que aman a know Dios, to those who love God, todas las cosas all things ayudan para bien. work together for good. ¿Cuánto le da gozo a esa palabra en esta How many mañana? are rejoicing Y in that quiero word entrar this con todo morning? en esta mañana. So I want to enter with Ese va a everything. ser el texto principal, That's going to be my main pero text. también vamos a entrar quiero ver una historia en la Biblia, But also want to look at a story in the Bible donde este versículo where this verse se puede ver a través de esta historia. can be seen through this Es una story, realidad. this reality. Los que venían a los estudios el año pasado, Those who came to Bible study last year, en uno de los estudios yo toqué este tema. in one of the studies I touched on Y this, cuando me pidieron predicar when they asked me to para preach ese domingo, the Sunday, eso es lo primero que vino a mi mente, a mi corazón. this is the first thing that came to my heart Estaba and my esperando mind, mi oportunidad de I was poder predicar sobre esto, waiting for my opportunity to preach on this, porque es algo que tenemos que escuchar. because it's something we need to hear. Dios está en control de tu vida, God hermanos is y in hermanas. control of your life, brother and ¿Cuántos sister. aman a Dios en esta How mañana? many love God this morning? El único que es, si amamos a Dios, The only thing is that if we love God, todas las cosas ayudan para bien. all things work together for Dios good. está en control. God is in control. Y si vemos ese versículo, And if we look at the verse, las primeras dos palabras, the first two words, declara y sabemos. says, and we know, Y sabemos. we know. ¿Cuántos lo saben en este lugar? How many know it this morning? Y sabemos. ¿Y cómo podemos saber? And how can we know? ¿Cómo podemos saber How can we que know? todo está bajo el control de Dios? ¿Cómo lo sabemos? Everything's under the control of God. How do we know? Te pregunto algo. I ask you something. Mira tu vida atrás. Look at your life behind you. Mira lo que Dios ha hecho en tu vida. Look what God has done in your life. Come on, iglesia. Mira lo que Dios ha Look what hecho God durante tu vida. has done through your ¿De dónde life. te ha sacado? Where He has taken you Las out of, cosas que has the pasado things you've gone y through, dónde estás ahora mismo and where you parado. are right now standing. ¿Cuántos pueden decir que Dios está en control? How many can say that God is ¿Cuántos in pueden decir que yo control? lo sé? How many can say, I Yo know lo sé it? claramente. I know clearly. No hay ninguna duda. There's no shadow of a No me doubt. tengo que preguntar. I don't have to No le ask tengo que dudar a Dios. or doubt God, Porque tú no me lo estás diciendo a mí. because you're not telling me. Yo puedo declarar con mi voz I can declare que with yo my ya lo voice, sé. and I already Yo he know. visto lo que Dios ha hecho en mi vida. I've seen what God has done in my Yo lo life. sé claramente I know clearly. que Dios está en control. God is Come in on, control. iglesia. Yo no sé usted en esta I mañana. don't know about you this morning. Una palabra de ánimo para usted y para mí. A word of encouragement for you and Porque la I, vida es dura. because life is tough. Pasamos por problemas. We go through problems, situaciones. Nos situations. vienen noticias malas. We get bad news. Cosas pasan que no esperábamos. Things happen that we didn't expect. Tenemos que tener claro que Dios está ahí y We have Él to be está en control de nuestras clear vidas. that God is there and is in No control sé of cuántas our lives. veces se lo voy a repetir en esta So I mañana. don't know how many times I'm going to repeat Pero el it this tema en morning. esta mañana, Dios está en control. But the topic is that God is in control. Tu historia no se ha terminado. Your story hasn't finished. Wow, no le da gozo. Doesn't that give you joy? Dios está haciendo algo en su vida. God is doing something in Dios your le está life. llevando de step by step, God is taking you step by subiendo, step, subiendo step by step, a up lo and que up. Él tiene para nosotros. Because what He has for us. Las cosas vienen en contra de nosotros. Things come against us. El enemigo se ríe y cree que ya estuvo, The enemy laughs at us and thinks that's it. pero Dios las toma But God grabs them y los ayudan para bien. and helps us for good. Dios está haciendo algo. God is doing En something. inglés se dice in the backstage, atrás, donde no se ve. In the background where no one can see, Dios está haciendo algo. God is doing something. Dios está obrando. God is working. En inglés me encanta el versículo mejor. I like the Porque English en inglés usan la version. palabra trabajan para bien. It says works together Work together. for good. Dios toma esto, God grabs toma lo this. otro.
grabs the other lo thing. está moldeando And he's molding en it nuestras vidas. in our lives. Lo que nosotros pensábamos What que we- eso me iba a hacer daño, What we thought was going to hurt us, Dios lo hizo para bien God en turned mi it to vida. good in my life. ¿Y cómo salió? Yo no lo sé. And how did it happen? ¿Y cómo I don't va a know. salir? No lo sé. How is it going to happen? I En el don't know. momento no lo sabíamos. In that moment, we didn't know it. En el momento preguntábamos. In that moment, we En asked. el momento dudamos. In the moment, we En el doubted. momento los duele. In the moment, it hurts us. ¿Cuántos están aquí conmigo? Come How many are on. here with me? En el momento que estamos pasando, The moment that we're going through it, duele. it hurts. Hay llantos. There's crying. No se ve la luz. You can't see the light. En el túnel al final no se ve. At the end of the tunnel, you can't Pero see it. Dios siempre está ahí. But God is always Una there. vez más, ¿cuántos aman a Dios? Once again, how many Y love si usted God? ama a Dios, If you love God, todas las cosas all le things ayudan para bien. work together for good. Come on, church. Recíbelo en esta mañana. Receive it this morning. Porque si hay bastante gente en esta mañana, There's a lot of people here this morning. van a ver cosas en nuestras vidas. There's going to be things in our Van a haber lives. problemas en este lugar en There's esta going to mañana. be problems in this Que place. quizás solo usted lo sabe. Only you know about them. Nadie más lo conoce. No one else does. Quizás ni su esposa ni su esposo. Not even your husband or Sus your hijos, wife. hijas. Your children. Pero Dios sí lo sabe. But God knows it. Y si usted ama a Dios, si And usted if- es un hijo de Dios, If you love God, if you're a child of God, tenemos que tener la fe, la esperanza we need to have that hope and faith de que Dios está en control de mi vida. that God is in control of my life. Y no sé cómo, pero va a salir para bien para mí. I don't know how, but it's going to work together for good for Cuando me. yo mire para atrás, When I look back en 10, 15 años, in 10 and 15 puede years, decir, wow, lo que Dios hizo conmigo. I can say, wow, what God did with ¿Cuántos me. están ahí? How many are there? Empieza a meditar. ¿De Start to dónde lo sacó meditate Dios? where God took us from. ¿Por qué ha pasado? ¿Qué proceso ha pasado usted? What process have you gone through Donde pensó que ya no se podía más. where you thought you couldn't do it anymore? Tengo que tirar la toalla. I've got to throw in the towel. Está muy difícil. It's too hard. Esto duele. That hurts. No puedo seguir. I can't go on. Pero Dios obrando, But God is working, haciendo algo doing something que uno después puede mirar para atrás that later on you can look back, y decir, wow, Dios, say, wow, God, ese accidente que tuve, that accident that I had, ahora he hecho esto. now it's done this. Cuando perdí ese trabajo, When I lost that que job, pensé que lo perdía I todo, thought I was losing it tú all. abriste una puerta mucho más mejor. But you opened up a bigger door. Wow. Cuando me enfermé When I got sick y pensé que ya era todo para mí, and I thought that was it for me, tu mano poderosa me sanó. your powerful hand healed Y me. ahora puedo testificar de lo que tú has hecho en mi vida. And now I can testify of what you've done in my Oh, life. come on, church. ¿Está recibiendo en esta Are you mañana? receiving this morning? Tu situación, mi situación es diferente. Your situation and mine is different. Pero nuestro Dios no es diferente. But our God is not different. No importa lo grande o lo pequeño su problema. No matter how big or small your problem Somos is, hijos de Dios. if we're children of God, Dios está en control. God is in control. Come on, church. Dios está en God control. is in control. Y sabemos. And we know. Y lo sabemos. And we know it Porque lo hemos vivido. because we've lived it. Amén. Romanos 8:28 lo sabemos muy bien. We know this Sabemos passage que a very los que well. aman a Dios, We know who that loves todas God, las cosas le ayudan a bien. all things work together for good. Vayan conmigo a Segunda de Reyes, Go with me to 2 Kings, capítulo 4, por favor. chapter 4. Cuando lo tenga me dice amén. When you have found it, please say amen. Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 8 al 37. Y mire, tenga su Biblia abierta ahí, pero no lo vamos a leer todo porque es bien largo. We're going to read from verse 8 to 37. We're not going to read everything there because it's very long. Lo que quiero hacer es empezar a darle esta historia para que Well, usted vea What I want to do is give you the story so you can see cómo Dios trabaja, how God works. que Dios no trabaja a nuestra manera de pensar. God doesn't work in the way that we think. Dios no obra como nosotros queremos que lo haga. He doesn't work the way we want him to Los work. caminos de Dios son perfectos, hermanos y hermanas. The ways of the Lord are perfect, brother and Amén. sister. Nosotros tenemos nuestra vista en un camino que nosotros pensamos que está bien, We have our eyes put in a way that we think is fine, pero Dios ya sabe but God already lo knows que usted ha hecho, what you've lo done, que está haciendo what you're y doing, lo que va a hacer. and what you will Él do. ya sabe tu fin. He knows your Él end. ya sabe dónde te quiere llevar, He knows where he wants to take you. pero tenemos que caminar en ese But camino. we have to walk in that way. Y vemos aquí, And we see ¿cuánto han here, leído este pasaje antes? how many have read this story before Acerca de la mujer, aquí se llama Tsunamita. about this Shunammite woman? ¿Cuánto lo han leído? How many have read it? Porque si lo han leído le va a ayudar más. And if you've read it, it's going to Porque help you even more. vas a ver la historia. Si no, yo le voy a dar un poquito de información aquí. I'm going to give you some information here. Y vemos aquí que el profeta Eliseo, And we see here the prophet Elisha. sabemos que él tomó los reins, digamos, tomó el manto de Elías So he took over from Elijah y empieza a obrar como profeta. and he starts to work as a prophet. Y vemos que en esos días los profetas And we see that the prophets in those iban days de lugar en lugar. would go from place to place. También eran maestros. They were also teachers. Enseñaban They taught a los jóvenes que querían
seguir en los caminos de Dios They're young people that wanted to follow the y ways of aprender God más acerca del llamado de Dios. and learn more about God's calling. Y vemos que aquí el profeta Eliseo And we see here the prophet Elisha, va pasando por la ciudad, la aldea de Sunam. he's going through the little village called Shunem. Y aquí hay una mujer que se le llama la mujer sunamita. And here this woman, the Shunammite woman, ¿Y qué vemos aquí? Que Eliseo pasa por esa ciudad muchas veces, yo creo. and I believe Elisha went through that city many times. Y vemos que esta mujer, We see that this woman, mujer de Dios, the woman of God, amén, ella amaba a Dios. she loved God. Ella reconoció que Eliseo era un hombre de Dios. She recognized that Elijah was a man of God. Entonces lo invitaba a la casa So she invited him y home, ella junto a su esposo and together with her le husband, daban de comer. gave him to eat. Le cuidaban de Eliseo mientras él pasaba por ese They lugar. would look after Elisha as he went through that city. Y un día But one day, se le ocurre a esta mujer, le dice a su esposo, this woman says to her husband, esta mujer era una mujer de prominencia. this woman was a very notable Era woman. una mujer bien reconocida en su ciudad. She was well recognized in her city. Dicen aquí que era una mujer que tenía dinero, digamos. Says that she had money. Tenía un inglés status, She had a status. en español no sé. Pero vemos que un día ella le dice al esposo, But one day she says to the husband, mira, este hombre de Dios siempre pasa por este lugar. this man of God always is coming by this city. ¿Por qué no le construimos un cuarto en la What? casa nuestra? Why don't we build him a room in our house? Para que cuando él venga, So when he se comes, pueda quedar aquí en la casa. he can stay with us at the house. Okay, buena idea. Amén. Good idea. ¿A quién no le gusta tener un hombre de Dios en su casa? Who wouldn't like to have the man of God in the El hombre de house? Dios ungido es una bendición. An Amén. anointed man of God is a blessing. Entonces el esposo, yo creo que ni le preguntó, le dijo quizás, la esposa le dijo al esposo. Maybe the wife just told the husband. Pues los esposos ya sabemos cómo es. We know how it works, husbands. Amén. Y entonces se lo construyeron. So Tienen, they built it. tienen un cuarto lindo, con ensuite, con todo. They had a nice room with an ensuite and everything. Y Eliseo se está quedando ahí en la casa mientras pasaba. And Elijah was staying there as he was going past the Y city. vemos que Eliseo siempre iba con su sirviente, su criado. And Elijah always traveled with Se his llamaba servant. Gacy. His name was Gacy. Y andaba con él. He was with him. Y en un día, And one day, vemos ahí, si usted empieza a leer, if you start to read, en el versículo 11 dice, y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. in verse 11 it says, and it happened one day that he came there and he turned into the upper room and lay down there. Entonces dijo a Gacy su criado, Then he said to Gehazi, his servant, llama a esta sunamita. call this Shunammite woman. Y cuando la llamó, When he had called her, vino ella delante de él. she stood before him. Dijo él entonces a Gacy, And he said to him, dile, ¿por qué Eliseo no hablaba directamente con la mujer? I'm asking, why didn't Elijah speak directly to the woman? ¿Sabe que en esos días Because in those days, el profeta de Dios the prophet of God no podría solo empezar a conversar con una mujer? couldn't just start to speak with a woman. Entonces por eso es que él está hablando a través de su criado, That's why Gacy. he's speaking through his servant, Gehazi. Llama a esta sunamita Call this y Shunammite cuando la woman. llamó, And when he had called her, vino ella delante de she él. stood before him, Una mujer muy obediente, a very obedient woman, porque ella sabía que él era el hombre de Dios. because Amén. she knew that he was the man of God. Dijo él entonces a Gacy, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros, And he said to him, say now to her, look, you have been concerned for us with all this care. con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? What can I do for you? ¿Necesitas que hable por ti al rey Do you want me to speak on your behalf to the o al king general del ejército? or to the commander of the army? Y ella respondió, She answered, yo habito en medio de mi pueblo. I dwell among my own people. Ella no tenía necesidad de nada, She didn't have a need of anything. ella lo tenía todo. She had it all. Pero ¿cuántos saben que a veces Dios conoce más But how many know that God knows even more de lo que nosotros vemos? of what we can see? Amén. Ahora mismo, Right now, usted me puede decir que yo estoy bien, hermano Benji, you can say, I'm fine, Brother Benji, pero quizás en esta semana algo le ha sucedido en su vida. but maybe this week something happened in your life. Hay algo en su corazón quizás que duele. Something in your heart that hurts. Dios lo conoce. God knows it. Quizás usted ha estado orando por años Maybe you've been praying for years y no ha recibido una respuesta. and you haven't received an answer. Pero sabe que Dios no se olvida. But you know, God doesn't forget. Dios sigue en control. God is still in control. Me gusta esta pregunta y tome esta pregunta que le hace primero So all these questions he asks, y póngala en su memory bank, aquí arriba. and put it in your memory bank. Lo que le dice aquí, Look what it says here. necesitas que hable por ti al rey. Do you need me to speak on your behalf to the king? Y realmente la respuesta es que no necesito. And she says, no, I don't need No to. tengo la necesidad. I don't have any need. Ok, recuerde esa pregunta para después. Remember that question for later. Y le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Sí, Gacy respondió, he aquí, ella no tiene hijo
y su marido es viejo. Verse 14, so he said, what then is to be done for her? And Gehazi answered, actually, she has no son and her husband is old. Pobre marido, ya está viejo. Poor old man. No hay oportunidad quizás para ellos tener hijos. No opportunity for them to have a child. En el Antiguo Testamento, ¿qué significaba no tener hijo? In the Old Testament, what did it mean not to have a child? Era como una It maldición. was like a curse. La gente te miraba un poquito menos preciado. People looked at you despisingly. Pero sabes que a veces Dios But you know, sometimes God, cerraba ¿cómo se llama en español? The womb. Esa. Dios a veces la cerraba por una razón. God would close up the womb for a reason. Entonces ella ya no tenía hijos. So she had no El children. marido viejo, The husband's old, quizás ya listo para morir, ya pronto, quién sabe. almost ready to die ¿Y qué maybe. iba a pasar si se muere el marido? What happens if the husband dies? ¿Quién iba a cuidar de la mujer? Who's going to look after the woman? ¿A quién le iba a quedar la herencia? Who was the inheritance going Todo lo to que stay ellos with? tenían, ¿a quién? Everything that they had, who? A nadie, porque no había hijo. No one, because there was no child. No tener hijos en esos días Not having a child in those days era un dolor para una mujer. was a pain for that woman. No poder dar a luz a un hijo. Not to give birth to a child. Imagínese el marido no tener a un hijo que viniera después de él. Imagine a husband not having a child or a Todo lo son que uno after había him. trabajado para conseguir, para construir, Everything that he worked hard to build and to have se iba a quedar quizás para quién? was going Para, to be left for someone para el else. gobierno del día. For the government of the day, Iba a maybe. ser perdido. Was going to be lost. Entonces, yo te pregunto algo. So I ask you something. ¿Ustedes creen que en su vida esta mujer Do you believe that this woman in her life, no había pedido un hijo? she hadn't asked for a son? Wow. Pero cuando el hombre de Dios le pregunta, But when the man of God asks her, ¿qué quieres que haga por ti? what do you want me to do for you? Ella no responde, She doesn't answer, necesito un hijo. I need a son. Los años habían pasado. The years have gone by. Quizás ya su esperanza había caído. Maybe her hope had ended. Para mí no es tener hijos. For me, I'm not having any Nos vamos a children. quedar sin hijos. We're going to be left without children. Pero una vez más le digo que Dios siempre está en But control. once again, I say that God is in control. Dios conoce tu petición. God knows your petition. A veces nosotros nos olvidamos, Maybe we forget sometimes, pero Dios no se olvida. but God doesn't forget. Si Dios tiene un plan para tu vida, If God has a plan for your life, si estamos en sus caminos, if we're in His ways, ese plan se lleva a cabo. that plan will take No sé effect. cómo ni I don't know how cuándo, or when, pero se va a llevar a cabo. but it will happen. Porque Dios no es uno para mentir como nosotros. Because God is not man to Dios lie like es Dios. us. God is God. Come on, Dios es Dios. God is Él no God. es hombre que mienta. He's not a man that lies. Si hay algo en tu vida If there's something in your life que Dios ha puesto, that God has put, que Dios ha dicho, that God has said, Dios lo va a hacer. God will do it. Y cuando tú menos se lo esperes, And when you least expect it, la bendición va a venir a tu a vida. blessing will come upon your ¿Cuántos life. dicen amén? How many say amen? Más la mujer, no, perdón, y le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás a un hijo. Verse 16, then he said, about this time next year, you shall embrace a son. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, And she said, no, my Lord, man of God, no te burles de mí. do not lie to your maidservant. ¿Quién se recuerda a otra persona que dijo casi lo mismo? Who remembers someone else that said the same thing? ¿Cuántos se acuerdan de Sara? How many remember Sarah? Abraham ya era viejo también, Abraham was old, pero Dios but God dijo, said, Dios cumplió. and God fulfilled. Dios estaba en control. God was in control. La mujer The woman dijo, wow, no te ríes de mí, yo he estado orando por años por esto. said, don't laugh at me, I've been praying for this for years. Mira, mi marido ya está viejo. Look at my husband, he's old. Ya pasó ese tiempo en nuestras vidas. That stage in our life has gone. Pero, ¿qué dice el versículo 17? But what does verse 17 say? Mas la mujer But the woman concibió. conceived. Oh, Dios no miente. God doesn't lie. Y dio a luz un hijo And el bore a año son. siguiente, When the appointed time had come. en el tiempo que Eliseo le había dicho. When the appointed time had come, Cuando Dios había dicho, of which Elijah had Dios told dijo, en him. un año más tendrás un hijo. God said, in 1 year you'll have a son. En ese año más In 1 year time, tuvo un hijo. she had a son. Qué bendición, What a amén. blessing. Imagínese ya esta mujer Imagine this woman teniendo su hijo, having her el son varón, el hombre, el esposo. and the husband. Todo lo que ellos pensaban que ya iba a estar perdido, Everything that they thought had been lost, de repente está, suddenly todas las promesas están ahí en ese hijo. all the promises come on this Porque ahora la child. herencia ya quedaba para un hijo. The inheritance has been kept for a child. Ya si el hombre ya moría por la edad, The man was going to die because of his age. la mujer tsunamita iba a tener a alguien The Shunammite woman was going to have que someone cuidara de to ella. look after her. Amén, qué bendición. What a blessing. Hijos, nosotros vamos a cuidar de nuestros padres Children, you're going to look after your cuando el parents tiempo venga. when the time Amén, comes. cuánto le dan gracias a Dios How many por thank eso. God for that? Tenemos esa bendición de poder hacerlo. We have that blessing to do Y it. si usted sigue leyendo y le va a continuar diciendo la historia, lo que pasa,
And as you continue reading the story, what El happens? niño empieza a The crecer. child grows Tiene up unos 7, 6, 8 años. at 7 or 8 years of age. Y dice que un día él va con su papá. It says that one day he's going with his father, Van al campo. goes to the field, Empiezan a ir a trabajar. Yo creo que el niño quizás jugando, corriendo por ahí. starts going to work, and maybe the child's running around playing. De repente este niño le dice al papá, And this child says to the tengo father, un dolor de cabeza. I've got a headache. Me duele mucho. I've got a big headache. Entonces el papá dice, vaya, llévenlo donde la mamá. So the father says, take him back to his Porque la mother. mamá sabe lo que va a hacer. Because the mothers know what Las to mamás do. siempre saben lo que hacer. Mothers always know what to Y do. llevan a este niño donde la mamá. And they take the child to the mother, Y el niño se muere. and the kid dies. El niño se muere. The child dies. Ahora imagínese esta mujer. Now, can you imagine this woman? Póngase en la situación de esta mujer. Put yourself in the situation of this woman. La bendición que uno había pedido por años. A blessing that you had asked for years. El clamor de tu corazón que habías tenido por años. The cry in your heart that you had for years. Habías orado, You had prayed, llorado, cried, intercedido. interceded. Otros orando por ti. Others praying for you. Otros viendo el struggle que uno tiene que pasar. Others seeing the struggle you're going De through. repente la bendición viene. Suddenly the blessing comes, De repente el hijo muere. and then the child dies. Wow. Imagínese la situación de esta mujer. Imagine the situation of this woman. Toda la esperanza que tenía en este hijo. All the hope that she had put on this child. La bendición que Dios le había dado. The blessing that God had given her. ¿Sabe que Dios le había dado a ese hijo? God had given her that Una child. bendición maravillosa. A marvelous blessing. En un momento, And in a moment, el niño muere. the kid dies. ¿Qué haríamos? What will we do? ¿Qué hacemos What we do? cuando algo así viene a nuestras What do we vidas? do when something like that comes to our life? Quizás ese trabajo que usted Maybe it's a work that you ha luchado mucho por tener, have fought hard to ha have, estudiado por años para obtener, studied hard to ha have. trabajado duro para obtener. You've worked hard to Ese get negocio que usted ha dado su sweat, su tears, sus llantos. the business with sweat and tears, La noche a la mañana, gone. and overnight it's gone. Se ha ido. Todo el esfuerzo se va. All your effort's gone. Toda esa alegría que uno tenía en eso, All the energy you had in that. gone. El gozo, The joy, la alegría happiness se ha convertido en dolor, has been changed to en pain, desesperación. desperation. Perder a un hijo, wow. To No sé lose a son, Yo prefiero perder trabajo, prefiero perder carro, casa, I prefer to lose my house, my car and job, pero perder a un hijo. but to lose a son Estamos hablando de algo mucho más. or Ya. something. We're speaking about something much Si usted ha more. estado ahí, If you've been there, solo usted sabe. only you know. Amén. Yo no voy a pretender saberlo, I'm not going to pretend to know it, porque no estando en esa situación, because without being in that situation, realmente yo no te puedo decir cómo es. I can't tell you how it is. Pero déjeme decirle que es un dolor. But let me tell you, it's pain. Debería ser un dolor. Si mi hijo o mi hija se cae en el suelo y se duele, My children hurt themselves on the floor, y ya salto, ¿y qué puedo hacer para hacerlo mejor? and I try to fix the situation. Algo no le salió bien en el colegio, Something didn't work out at school. ¿qué puedo hacer yo para ayudarte, para que salgas adelante y que salgas mejor? What can I do to make things better for you? Siempre estamos pendientes de nuestros hijos. We're always worried about our children. Queremos que ellos tengan lo mejor, We want them to have the que lo best, tengan todo, to have it all, que no pasen por dolor. to not go through pain. Imagínese perder a un hijo. Wow, Imagine losing a son. esta mujer está en esta This situación. woman is in this situation, Quizás pensando, Dios, ¿por qué me diste a un hijo? and maybe saying, "Why did you give me a son? Yo y mi esposo estábamos bien. My husband and I were fine. ¿Por qué vino Eliseo? Why did Elisha ¿Por come? qué le construí ese cuarto? Why did I build him that room? Estábamos bien, We were total. fine. Teníamos todo lo que We had necesitábamos. everything that we needed. No teníamos a un hijo, pero ya estábamos bien con eso. We didn't have a son, but we were fine with that. ¿Por qué me bendeciste con un hijo y después de 7 años me lo quitas? Why did you bless me with a child and then at 7 years of age you take him away?" Te puedo decir que Dios está en control. I can say to you that God is in control. Dios está en control. God's in control. Sabe que la historia no termina ahí. You know, the story doesn't finish there. Vamos a seguir hablando sobre esto. We're going to continue speaking on Pero en this. este tiempo quiero que usted empiece a meditar. I want you to start meditating. ¿Qué ha habido en tu vida What has been in your life que tú has estado esforzando para tenerlo, that you're obtenerlo? striving to get? ¿O qué ha sido quitado de ti? What has been taken Que away te ha from you? dolido. It's hurt you.
Medita en eso. And meditate on Y yo this. te estoy diciendo esta mañana que Dios está en And control. I'm telling you that God is in control this morning. Porque sabemos Because we know que todas las cosas that all things ayudan para bien. work together for Para los good que aman a to Dios. those who love God. No es solo una cosa que repetimos. It's not just something we repeat. Es una realidad, iglesia. It's a reality, church. Yo puedo declarar y lo sé. I can declare and ¿Cuántos know. pueden decir yo lo sé? How many can say I Porque know? cuando esto me pasó, Because when this happened en to el me, momento no lo entendí, in that moment I pero didn't aquí estoy understand. parado ahora But here I en stand la casa de Dios in the house of y God. puedo decir, Dios, I can say, tú God, has estado, you have been, estarás you shall y be, siempre estás en control de you're mi always vida. in control of my life. Meditemos en esto. Let's meditate on this. Entonces la mujer dice aquí So the woman, it says here, que lo primero que ella hace the first thing that she does no es decir, Dios, ¿por qué? doesn't say, God, why? No es decir, ¿qué? ¿Por qué me estás haciendo esto? Why are you doing this to me? Ella dice, ok, agarran al niño, So get the child cójanlo a los burros, a los camellos, lo que sea, and the donkey or whatever, y vamos donde el hombre de Dios. and let's go to the man of God. ¿Dónde está nuestra fuente? Where is our fountain? Nuestro Dios lo tiene todo para nosotros. Our God has it all for us. Y vemos que esta mujer dice, vamos And she says, let's al hombre de go Dios, to the man of God, a Eliseo. to Elijah. Él está en el Monte Carmelo. He's on Mount Carmel. Se dice donde ella estaba en Sunam Where she was in Shunem, y el Monte Carmelo at Mount Carmel, son como 25 kilómetros. is about 25 Ella kilometers. dice, vamos, She said, let's go. partimos para allá. Let's go there. Porque yo no sé qué está pasando aquí, Because I don't know what's going on here, pero yo creo en un Dios grande. but I believe in a great God. Yo sé que Él está en I control. know He's Él in va a hacer control. algo. He's going to do something. Va So she donde, goes. va donde Eliseo. She goes towards Elisha. Y Eliseo de lejos la ve And Elijah sees her from afar y le dice a Gehazi, a su criado, and says to Gehazi, his servant, anda donde ella, go porque to her, realmente Dios no me ha dicho qué le pasa. because God hasn't told me what's happened. Aquí dice, And it te says ruego, here, verse 26, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas. please run now to meet her and say to En este her, versículo, hermanos y hermanas, 26, look at this verse 26. ¿te va bien a ti? Is it well with you? ¿Le va bien a tu marido Is it well with your husband? y a tu hijo? Is it well with your child? ¿Y qué dice ella? And what does she answer? Bien. And she answered, it is well. Hang on a minute. El hijo está muerto. The child has died. Yo no sé usted, pero yo no estaría diciendo está bien. I wouldn't be saying it is well. Yo creo que estaría gritando a la ambulancia que vengan alguien para ayudar. I would be shouting out to ambulances or ¿Cómo whatever to está tu come. hijo, tu marido, y tú cómo estás? Your husband or wife dies and you say, how are you? Bien. And you say, it is well. Eso me dice algo de la fe de esta mujer. This tells me something about the faith of this woman. ¿A ti no te dice algo? Doesn't that tell you ¿No something? te dice algo acerca de la fe de esta mujer? Doesn't that tell you something about the faith of this woman? Ella quizás no sabía She didn't know how lo iba a hacer, it was going to happen, pero que Dios iba a hacer algo. but God was going to do something. Porque ella sabía que ella tenía algo, Because una she knew bendición, she had a blessing, y que si Dios se la había dado, and that if God had given it to her, nadie se la iba a poder quitar. no one could take it away from her. ¿Cuántos están en esa situación? How many have been in that Que tú situation? sabes que Dios te ha dicho algo, You know that God has said te ha something to bendecido you, con algo. has blessed you with something. Nada ni nadie Nothing nor te no lo puede one quitar. can take it from you. Nadie ni nadie te lo puede Nothing quitar, or hermanos y no one hermanas. can take it from Si you. Dios te ha llamado para algo If específico, God has called you for something specific, no sabemos cuándo, we don't know when, pero Dios lo va a hacer. but God will do it. Oh, no te da gozo. How many have joy? Si Dios te ha llamado para predicar a las naciones, If God has called you to preach to the nations, quizás miras aquí, ¿cómo lo va a hacer Dios? maybe you say, how are you going to do that, Yo oré God? por esto hace 20 años y no pasó nada. I prayed for this 20 years Wow, ago, nothing Dios no se ha happened. olvidado. No, God hasn't Si es forgotten. de Dios, If it's of se God, cumple. it will fulfill. Si es de Dios, se If cumple. it's of God, it will happen. Wow. ¿Cómo te va? ¿Cómo está tu hijo? Está bien. How is your child? He La is mujer, well. yo creo que en su mente sabía que Dios iba a hacer algo. I believe the woman in her mind knew God There was was going to do no way something. que Dios iba a darle una bendición, There was no way that God was going to give her a blessing después de repente quitársela and then así. suddenly take it away from No, her. Dios tenía algo más para God ella. had something more for her. Después vemos que Gehazi le va y le dice eso. And then Gehazi comes and says this to the man Y le dice que el niño ha muerto. and says that the child has Y died. dice que yo te pedí un hijo en ese tiempo, no te lo hice. Did I ask the son of my Lord? No, I didn't. Y le dice Eliseo a Gehazi, ok, vaya con ella. And then Elijah says to Gehazi, go with her. Lleva esto contigo, Take this with you. ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano. Y ve, verse 29, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Get yourself ready and take my staff in your hand and be on your way. If you meet anyone, do not greet him. And if anyone greets you, do not answer him, but lay my staff on the face of the child. Y la mujer dice, no. Y dijo la madre del niño, And the mother of the child vive said, Jehová, amén, ¿cuántos dicen amén? as the Lord lives, Vive tu alma que no te dejaré.
and as your soul lives, I will not leave you. Entonces Eliseo dice, wow, ok, yo voy a tener que ir yo entonces. So he arose and followed. He La had to mujer go. no se va a ir hasta que yo vaya. The woman's not going ¿Por until qué? I go. Porque la mujer reconocía Because the woman recognized que Eliseo era el hombre de Dios. that Elijah was the man of God. Él tenía la unción de Dios. He had the anointing of God. Ella respetaba la unción que él tenía. Respected the anointing that he had. Ella sabía si Dios iba a hacer algo, She knew that if God was going to do something, iba a ser a través del hombre de it Dios. was going to be done through the man of God. Eliseo era el hombre de Dios. And Elijah was the man of God. Eliseo era el llamado. Elijah was the called. Entonces ella dice, no, tú vas a venir conmigo. So she says, no, you have to Y go. vemos ahí que él va. We see that he goes. En el 33 dice, Verse 33 it says, entrando él entonces cerró las puertas tras ambos y oró a Jehová. he went in there, therefore shut the door behind the two of them Después and prayed. subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Y así tenido sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. And he went up and lay on the child and put his mouth on his mouth, his eyes on his eyes, and his hands on his hands. And he stretched himself out on the child, and the flesh of the child became warm. Vemos que empieza a venir la vida otra vez. Start Wow. to see life coming back. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte. Y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. He returned and walked back and forth in the house, and again went up and stretched himself out on him. Then the child sneezed 7 times, and the child opened his eyes. ¿Por qué estornudó 7 veces? Why did he sneeze 7 times? Yo no lo sé, yo sé que el número 7 es perfecto I don't de know, Dios, but amén. the number 7 is a perfect number of God. Dios sabe por qué estornudó 7 veces. God knows why he Y no sneezed 2 7 veces times. ni 3 veces. Not 2 or 3 times. Eso no me importa. Doesn't matter. Lo que importa es que el niño de repente está vivo. What matters is that the child is Come now on, church, alive. el niño de repente está vivo. The child is alive Estaba now. muerto. He was dead. Dios hace algo. God does something, Ahora está vivo. and now he's alive. Wow, ese es el poder de Dios. That's the power of Déjame God. decirle, ¿está Dios en control de esta situación? Is God in control of the Pero se situation? murió el niño. ¿Cómo When va a the estar en child- control Dios de eso? When the child died, how can God be in control of that? Te digo que los planes de Dios son más perfectos que las nuestras. I can tell you the plans of God are more Para perfect than nosotros la ours. historia perfecta sería, For us, a perfect story would be el niño después de un año es concebido y es nacido. the child is born after 1 year. Y en inglés se dice they live happily ever after. But in English, it's they live happily ever after. Vivieron feliz por toda la vida. They lived happily ever after. Todo salió bien. Everything went well. Ningún problema. No more problems. La vida perfecta. The perfect life. Ahí estaban con todo su dinero en su casa They grande. had all their money with a big house. El niño creció. The child grew Los old. padres murieron. The parents El died. niño tomó la herencia que era de él The child grabs the inheritance y vivió bien. and lived happily. Esa es nuestra manera de ver historia. That's our way of seeing Eso es our lo que story. nosotros queremos ver, That's what we want to see, porque para nosotros eso es lo fácil. because for us it's something easy. Come on, para nosotros eso es lo que queremos ver, porque no queremos ver llantos. That's what we want to see, because we don't want to see tears. Come on, who's with me? No queremos ver dolor. We don't want to see pain. No quiero pasar por problemas. I don't want to go through Yo no problems. quiero pasar por una situación dura. I don't want to go through a tough Yo no quiero que mis situation. hijos pasen por eso. I don't want my child to go through Pero that. nuestros caminos no son como las de Dios. But our ways are not like Nosotros God's. vemos lo ahora. We see what's Dios now. ve 10 años más adelante. God sees 10 years Dios ve ahead. 20 años más God adelante. sees 20 years Dios ahead. ve lo que tú vas a estar haciendo después. God Los 15, 20, 30 años. sees what you're going to be doing in 10, 20, Lo que 30 pasó en years. ese día What happened today no era para bendición para ese día. wasn't for a blessing Dios for that tenía un day. plan perfecto. God had a perfect Dios plan. tenía algo que iba a suceder God had something that a was going to través de happen esta situación. through this ¿Cuántos situation. dicen gloria a Dios? How many say glory to Lo God? que tú estás pasando ahora mismo. What you're going through right Tú estás now, diciendo, ¿y por and qué? you say, why? Why? ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Why does this have to No lo happen? entiendo. I don't understand No it. entiendo por qué mi familiar tiene que estar enfermo. I don't understand why my No family member entiendo is por qué sick. fui al doctor y me dijo que quizás tengo algo. I don't know why I went to the doctor No lo and he said, entiendo. I'm sick. I don't understand it. Lo que tenemos que saber es que Dios está en control. What we have to know is Si that hay God is in algo que va a control. suceder en nuestras vidas, There's something that's going to happen in our le lives. pregunto, ¿cuántos aman a Dios? I say, how many love God? ¿Cuántos aman a Dios? How many love God? Entonces lo que tú estás So pasando, what you're going de through, alguna manera, no lo sé cómo, in some way, I don't know how, va a ser para bien it's para going tu to vida. work together for good in your Come on, life. ¿cuántos lo reciben? How many receive Va a it? ser para bien para tu It's going to vida. work well for you in your Y life. eso es difícil, This is tough. eso es duro, This is tough. porque ¿cómo? Because how? ¿Cómo va a ser Dios? How is it going to be, ¿Por God? qué tengo que pasar por este proceso? Why do I have to go through the process? Porque el dolor es mucho. The pain is too Ya no much. aguanto. I can't put up with it. ¿Sabe que Dios sabe cuánto tú puedes aguantar? God knows how much you can put up with. A veces nosotros no lo sabemos. Sometimes we don't know it. Nosotros pensamos que no lo va a poder hacer. We think we're not going to be able to do it. Pero Dios nos da fuerza. But God gives us strength. Dios nos da fuerza para sobrevenir. God gives us strength to overcome. Para sobrevenir To overcome las situaciones que duelen. the situations that come.
y saber que Él está en control. And we know that He's in control. Dios ha prometido cosas en mi vida. God has promised things in my life. Personas que me han dicho sueños People have given me dreams sobre mi vida. upon my life. ¿Y se han llevado a cabo todavía? No, no todas. Have they happened yet? No, not all of them. Entonces yo digo, Dios, tú tienes una historia para mí. So I say, God, you got a story for me. Si tú lo has dicho, If you've said it, tiene que pasar. it has to happen. No sé si va a pasar en 20 años, I don't know it's going to happen in 20 years, en 2 meses, 2 months. pero mi historia no está terminada. My story's not over. Les quiero decir que la tuya tampoco. I'll tell you that yours hasn't either. Dios tiene planes, proyectos para tu vida. God has a plan and project for your Pero life. vas a pasar por dolor, You're sí. going to go through pain, yes. Vas a pasar por problemas, yes. Are you going to go through problems, yes. Eso lamentablemente no lo podemos pasar. We can't go over that. Evitar. We can't avoid that. Van a suceder en nuestras vidas. It's going to happen in our lives. Lo que tiene que ver es cómo nosotros reaccionamos. We have to see how we ¿Y react. qué es nuestro próximo paso? What's our next step? Nos ponemos en una situación de desesperación, We get into a state of desperation, de preguntar, Dios, ¿por qué? Why? asking God, why? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? Why to me and my family? Si tú ves que If estamos viviendo para ti, If you see we're living for you, estamos haciendo las cosas que te agradan a ti, we are doing things that please you, ¿por qué viene esta tormenta sobre why does nosotros? this storm come upon my life? Si yo tenía ya la visión de cómo mi vida tenía que salir, I had the vision of how my life had to work out, estar viejito con mi esposa, be old with my wife, mis hijos ya grandes casados children grown up and married, y en las cosas de Dios. and doing the things of God. ¿Por qué ahora mismo esta situación? Why God now in this situation? ¿Qué está pasando? ¿Estás ahí, Dios? What's going on? Are you there, God? ¿Te has preguntado antes, ¿estás ahí, Dios? Have you ever asked yourself, are you there, God? A veces sí, Sometimes yes. a veces la duda viene, Sometimes doubt comes porque vemos que la vida no ha salido como queríamos. because we see that life hasn't worked out as we thought. Si miramos atrás, If we look back, podemos ver que Dios siempre ha estado ahí. we see that God has always been there. Y si Él ha estado ahí en el pasado, And if He's been there in the past, ¿cuánto más va a estar ahí en nuestro futuro? how much more is He going to be there in the future? Si Dios es perfecto, hermanos y hermanas, God is perfect, brother and lo que sister. quiero que usted entienda hoy día, What I want you to understand today, Dios está en control. God is in control. No matter the situation No importa la lo que situación tú estés pasando, that you're going through, dile a tu espíritu en esta mañana, tell your spirit this morning, yo sé que esto duele, I know this hurts, pero mi Dios está en but my control. God is in control. Dios no se va a quedar con nada. God is not going to keep anything Dios back. lo ha prometido, Él lo va a hacer. God has promised it, He will do it. Entonces el niño So revive, The child comes back to life, se lo da a la madre. he gives him to his mother. ¿Qué estará pensando la madre? What's the mother thinking? Wow, Dios, tú eres real. God, you are real. Dios, yo sé por qué tenía mi fe en ti. I know, God, why I had my Yo faith. sabía que tú ibas a hacer algo. I know you were going to do something. Yo no sabía cómo, Didn't know how, pero tú lo ibas a hacer. but you were going to do it. Porque nadie me va a robar la Because no one bendición can steal the blessing que from tú me has us dado. that you've given us. Yo sé que tú lo ibas a hacer. I know you're going to do it. Y vemos ahí que el niño se lo da a la madre de vuelta. So the prophet gives the child back to the mother. Yo viendo esto, I, looking at this, me pregunto, ¿por qué la mujer I asked, why did the woman tuvo que pasar esa parte de su vida? had to go through that part of her life? Why? Dios no, para mi mente, For my mind, no hay, there's no reason, no hay razón. there's no reason why she had to go ¿Por through qué, that. por qué está esto en la Biblia para nosotros? Why is this in the Bible for us? Porque esta es la palabra de Dios para nosotros, amén. Because here's the word of God for ¿Por us. qué está ahí? Tenemos que aprender algo de esto. We've got to learn something about Y hemos this. aprendido acerca de la fe de la mujer. And we've learned about the faith of the Ella woman. tenía fe en que Dios iba, primeramente la bendició She had the faith that God had blessed her, y después Dios iba a traer de vuelta esa bendición a and su vida. God was going to bring that blessing back to her life. Amén. Vayan conmigo a Go with Segunda de me. Reyes. 2 Kings. Se pone bueno aquí, hermanos y hermanas. Aquí This is se where va a it poner bueno. gets good. Realmente ni he visto mis notas, tanto que trabajé. Segunda de Reyes, 2 Kings, capítulo 8. chapter 8. La segunda parte de mi título del mensaje The second part of the title of my message es que tu historia no ha terminado. is that your story hasn't finished. Amén. Lo que tú estás pasando ahora What you are going through now es parte de tu vida, is part of your es life, parte de tu historia, de part tu of your story, experiencias, your experience, pero no han terminado. but it hasn't Tú finished. tienes una vida que vivir. You have a life to Y es live. ahí donde Dios empieza a coger las cosas para trabajar para bien para tu vida. It's where God starts to grab those things to work together for good in your Si life. vas a Segunda de Reyes 8, If you go to 2 Kings 8, versículo 1 al 6, verse 1 to 6, y aquí cuando yo leí esto, and when I read this, empecé a decir, wow, Dios, I said, wow, God, yeah.
Tú trabajas en formas muy diferentes a las mías. You work in way different ways that I do. Tú sabes el porqué de las cosas. You know why things happen. Ahora entiendo, Dios, Now I understand God. por qué Why pasamos por cosas que no entendemos, we go through things we don't understand, pero que realmente para el futuro los but ayudan. in the reality in the future it helps ¿Cuántos lo us. tienen? Ya lo están leyendo, lo veo. Have you reading it? Porque ustedes quieren saber ya. Because you want to know. Mejor no le hubiera dicho el I should have versículo. told you about the verse. Pero habló Eliseo a aquella mujer, ¿a cuál mujer? Now, Elijah spoke to the woman. Which woman? A la tsunamita, The Shunammite woman, a cuyo hijo él había hecho vivir, whose son he had restored to life, saying, diciendo, levántate, Arise and go, vete tú y toda tu casa you and your household, a vivir donde puedas, and stay wherever you can. porque Jehová ha llamado el hambre, For the Lord has called for a la famine, cual vendrá sobre toda la tierra por 7 años. and furthermore it will come upon the land for 7 years. Entonces la mujer So the woman argumentó con Eliseo argued with y dije, Elisha no, aquí me quedo. and says, no, I'm No, staying esta here. mujer era una mujer de Dios. No, she was a Ella woman of God. respetaba al hombre de Dios. She respected the man Ella of sabía God. si Dios le estaba diciendo algo, She knew that if God was telling him que something, ella tenía que hacerlo. that she had to do it. Amén, estamos ahí. Si Dios Are we habla, there? If God speaks, tenemos que hacerlo. we've got to do it. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. So the woman arose and did according to the saying of the Y man of fue God. ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. And she went with her household and dwelt in the land of the Philistines 7 years. 7 años fuera de su casa. 7 years away from her home. Recuérdese que esta mujer tenía todo. Remember, this woman had it all, Una vida muy a confortable. very comfortable life, Una vida que no le faltaba nada. and life not lacking in anything. De repente tiene que irse de su casa, Then she has to leave the de su house, ciudad, her city, donde ella conocía a toda la gente. where she knew La everyone, gente le conocía a ella. people knew her, Donde ella tenía una posición muy alta. she had a high La position. gente la veía y decía, wow, esa es la mujer, quizás People- no sé cómo se llamaba, Look at her and say, that's that woman. No, I pero didn't know her de name. repente se tiene que ir, But she has to leave, tiene que salir. leave. Y dice, ¿y qué va? And then she goes, Y cuando habían pasado los 7 años, and it came to pass at the end of the 7 years la mujer volvió a la tierra de los filisteos. that the woman returned from the land of the Philistines. Mire esto, después salió para implorar al rey por su casa y por tierras. And she went to make an appeal to the king for her house and for her land. ¿Usted se recuerda la pregunta que le dije que tuviera en su mente al principio? Do you remember the question that I asked you to keep in your memory bank En el capítulo 4, in chapter 4? cuando él le dice a ella, When he says to her, ¿necesitas que hable por ti al rey? do you need me to speak on your behalf to the king? Hace, digamos que eran 8, 7, 9 años después. Let's say it's 8 or 9 years Ella later. no sabía que un día iba a tener que hablar al rey. She didn't know that one day she needed to speak to the king. ¿Quién lo sabía? Who knew it? ¿Quién conocía su historia? Who knew her story? Come on, ¿quién estaba en control de su vida? Who was in control of her life? Come on, church. ¿Está conmigo? Dios sabe más que nosotros. God knows more than us. Nosotros ni sabemos lo que va a pasar después de este servicio. We don't even know what's going to happen Ni after sabemos si va a church. venir el hombre de la fruta o no. We don't even know if the man of the fruit's going Y to mira, come. están todos pensando en la fruta. Everyone's thinking about the fruit. Aquí está la carne, hermanos y hermanas. Here's Coman. meat. La fruta no, yo no lo veo. I can't see him yet. Perdón, no hay fruta. There's no fruit today. En el Woolies hay fruta. But at Woolworths there is plenty. Nosotros no vemos. We don't see. No vemos más allá. We can't see beyond. Yo no sé qué voy a decir en 5 minutos más. I don't know what I'm going to say in Voy a 5 estar minutes. predicando, no sé. I don't, Quizá ya whether I'm terminamos. preaching. Maybe we're finished. No sabemos. We don't know. Pero Dios sí But sabe. God does know. Tenemos que entender que Dios We need to lo conoce. understand that God knows it. Él sabe tu historia. Él ya sabe que son los 5 años para ti. He knows what's happening in the Que next son 5 los years. 10 años. The next 10 Los years. 15, 20, 30. 15 or 20 or 30. Dios sabe el porqué de las cosas. God knows why things happen. Necesitas que hable al rey por ti. Do you need No. me to speak to the king on your behalf? No, No. estoy bien. I'm fine. Soy una mujer de mi pueblo, estoy bien. I'm a woman of my people. En el versículo 3 del 8 Verse dice, 3 of chapter 8 después says, salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. she went to make an appeal to the king for her house and for her land. Había estado fuera de su casa por 7 años. She had left her house for 7 years. Ahora regresa, Now ya she comes el back. hambre se fue. The famine has disappeared. Y entonces ella dice, And she says, necesito mi casa de I vuelta. need my house back. Tengo que preguntar al rey, por favor me lo va a dar. I'm going to ask for the king Si to no, give no it sé back qué to vamos me. a hacer. Because I don't know what I'm going to do. El versículo 4 Verse dice, 4 says, y había el rey hablado con quién? then the king talked with who? Con Gehazi, Gehazi, criado del varón de the Dios, servant of the man of God, diciéndole, saying, mira esto hermanos y hermanas, te ruego que cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. tell me please all the great things Elisha has El done. rey está sentado en su trono ahí, So the king is seated on his throne, ahí está Gehazi, and Gehazi is y le there, dice, and dime, says, tell me,
¿qué ha estado haciendo el varón de Dios? ¿Qué ha estado haciendo Eliseo? What has Elijah been doing, the He man of escuchado God? algunas historias por ahí, I've heard some stories pero about tú it, eres el criado de él. but you're his servant. Entonces lo que tú me dices So what you tell me va a ser verdad, will be true porque tú lo has visto con tus ojos. because you've seen it with your own Lo eyes. que alguien te hizo el cuento, Not that someone came and told you about it. tú lo has visto. You've seen it. Cuando están conmigo, How many are with me? te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Tell me, please, all the great things Elijah has El done. versículo 5 And verse 5, a mí me dejó wow. and left me with wow. Léalo conmigo. Y mientras él estaba contando al rey cómo Le- había hecho vivir a un muerto. ¿De quién está hablando? ¿A dónde está la tsunamita en esta historia ahora? Where's the Shunammite woman in this story? Viene de camino a hablar al rey. Coming back to speak to the king. El rey está en el cuarto ahí, en the chambers, The king's in his chamber, sentado hablando con Gacy. sitting down speaking with Dime Gehazi. acerca de lo que ha hecho Eliseo, Tell me what Elijah has done. las maravillas que él ha hecho. The great things that he has Cuéntame, done. quiero Tell me, saberlo. I want to know. Porque yo he escuchado que Dios ha estado haciendo algo. Because I've heard that God has been Cuéntamelo, doing cuéntamelo. something. Tell me La about it. mujer está caminando. The woman's walking, Entonces Gacy empieza a decir, and Gehazi says, él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto. as he was telling the king how he Como had mira la restored coincidencia esta. He aquí que la mujer the dead to life, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Gacy, rey señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, my lord, O king, this is the woman, Wow. and this is her son, al cual Eliseo hizo vivir. whom Elijah restored to Y life. entonces el rey dice a la mujer, dime. And when the king asked the woman, tell me about it, Mira el versículo 6. look at verse 6. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, So the king appointed a certain officer for her, saying, come on. Hazle devolver todas las cosas restore all that was que eran hers, suyas that was hers, y todos los frutos de su tierra and all the proceeds of the field desde el día que ella dejó from the day that she left hasta ahora. the land until ¿Cuántos now. dicen, wow, How many gloria a say, wow, Dios? glory to God? La mujer no sabía el por qué su hijo había muerto. The woman didn't know why this ¿Por qué child had pasé por died. ese momento tan Why I difícil? went through that difficult moment. Pero Dios sabía que en 8 años más But God knew that in 8 years' time, ella tenía que regresar a su casa. she had to come back to her Y house. quizás el rey iba a decir, And maybe the king was going to say, I'm sorry, te fuiste. I'm sorry you left. Mira, tú tenías una casa muy bonita. You had a beautiful Me lo house. dejé para mí. I've kept it. Y los frutos estaban muy ricas, And the gracias. fruit was good, thank you. Pero ahora tienes que empezar otra vez. But now you have to start again. Y Dios dice, no, esta es mi God hija. says, no, this is my Yo tengo un plan daughter. para ella. I have a plan for Hace her. 8 años atrás 8 tenía un years hijo. ago, she had El hijo a se le son. murió. The son Porque died. Dios hizo algo en su vida And maravilloso. God did something marvelous Y in her después, life. 7 años And después, 7 years later, mientras el Gacy está hablando con el rey, while Gehazi is speaking la to the king, puerta abre, ella the entra. door opens, she comes Y in. Gacy quizás dice, Dios, what's going on here? And Gehazi's mother said, God, what's Rey, going on? esa es la King, mujer. that's the woman. It is her. El hijo que viene con ella, él era. That's the son that he Él estaba has. muerto. He was dead. Muy muerto. Very dead. Ahora vive. Now he's alive. Ahora vive. Now he's alive. El rey está mirando y diciendo, ¿qué está The pasando king's aquí? looking, what's going on ¿De dónde here? saliste? Where did you ¿Quién come eres from? tú? Who are you? Cuéntame. Tell me about Y it. ella le dice, no sé qué pasó. She said, I don't know what Un día happened. mi hijo muere. One day my child Pero died. Dios no miente. But God doesn't lie. Dios toma el control de la situación. God takes control De of the repente mi hijo situation. And suddenly revive. my son is alive. Nosotros celebramos y estamos alegres. We celebrate and Y we're yo happy. pensé que ya la historia terminó I ahí. thought my story was Pero Dios over. dijo no. But God said, no. En 7 años In más, 7 years' time, la muerte de tu hijo the death of your va a ser la son bendición para tu will be a casa. blessing for your Wow. house. ¡Wow! Lo que el diablo, lo que el enemigo pensó What the devil thought que te iba a destrozar, was going to tear you iba apart, quizás matar tu fe. kill your faith. Dios tomó eso God took y it bendició toda la casa. and blessed the whole house. Bendició toda la Bless the casa. whole house. La muerte, The algo de death, dolor, something of pain, se convirtió en bendición. became a blessing. Déjeme decirte ahora, Dios está en Let control. me tell you, is God in control? ¿Está Dios en control? Is God in Que control? Dios no conoce lo que va a pasar en nuestras vidas. God knows what's going to happen in our Que Dios no lives. conoce nuestro futuro. Doesn't God know our future? Nuestra iglesia. Our church. Si estamos firmes y If we're parados, standing firm, es porque Dios ha estado en it's that God control. has been in control. Sabes que en el 2011 You know, in 2011, nuestro templo en Fairfield our temple in es Fairfield destruido was completely por destroyed completo. by completely. Wow. Tanta historia en ese lugar. So many stories in that place. Yo me bauticé ahí, I got baptized me there. casé ahí, I got married there. dediqué a mis hijos I ahí, dedicated my children there. prediqué mi primer
predicación ahí. I preached my first sermon there. Empecé a alabar a Dios en ese I lugar. praised God in that place. Almas se salvaron en ese lugar. Souls were saved in that Personas place. fueron restauradas en ese People were lugar. restored in that place. Dios hizo cosas maravillosas en ese God templo. did marvelous things in that church. En el 2011 de repente, In 2011, suddenly, gone. Viene la inundación más grande que hemos visto the biggest flood that we've ever seen came along, y el agua destroza con todo. and the water destroyed it all. Tenemos fotos, We have los photos, instrumentos en el suelo, instruments on the ground, fotos gone, cosas destruidas. everything destroyed. Perdóneme. Pero Dios está hablando en esta mañana, iglesia. God is speaking this morning, church. Recuerdo mi padre. I remember my father, Yo le pregunto, "¿Y what do we do?" and I asked him, what are we going to do? Él estaba triste, hermanos y hermanas, estaba triste. He was sad. Los enemigos riéndose. The enemy's laughing. Yo recibí un email And I received an email de una mujer que venía a la iglesia. of a woman that came to church. No la nombro porque no sé su nombre. I'm not going to say her name because I can't remember it, Realmente no me importa. and I don't really care. Ella no sé cómo I don't know how. cogió mi email address. She got my email address. Me mandó un email She sent me an email. y no sé a cuántos otros lo mandó. I don't know how many else received it. Larga, Long one. diciendo esto es la maldición de Dios sobre ustedes. There's the curse of God upon your lives. Por esto y esto y esto, ustedes están pasando por esto Because you're going through this because of this. y ustedes van a ser destruidos. You're going to be destroyed. Ya no va a haber iglesia No more church. porque esto y esto y esto. Because of this and this and that. Gozándose en lo que había pasado. Boasting in what had happened. ¿Dónde estamos, iglesia? Where are we, church? Si en el 2011, From 2011. si yo mirara al 2017, And I would look to 2017. entrando por esas puertas, Entering through those doors. en un lugar que solo Dios puede dar, In a place that only God en can un give. lugar que solo Dios podía haber hecho esto. Only God could have done it. Tenemos cosas que quizás nunca habíamos soñado. We have got things that maybe we never Tenemos aire dreamed of. acondicionado. We got air conditioning. Siempre nos daba calor. It was always hot. No veníamos a la iglesia por el calor. We don't come to church for the heat. Tenemos todo. We have it all. Lo que en el momento nosotros pensamos, what's going to happen? In the moment we thought, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder What's going to ahora? happen now? ¿Qué pasa con la iglesia? What happened with the church? Dios tenía algo. God had something. Dios toma algo que es algo que hace daño a nosotros God gets something that hurts us. y Dios tiene algo mucho, mucho, mucho mejor para And God has nosotros. something much better for us. La iglesia The church está creciendo. is growing. Amén. Amen. Personas están viniendo a este lugar. People are coming to this Tenemos place. espacio para crecer. We have room to grow. Tenemos espacios para hacer cosas que nunca podíamos hacer antes. Room to do things that we couldn't do before. Tenemos cuartos para los niños. We've got rooms for the Que ellos children. aprendan en esos lugares. Where they learn in those Tienen places. aire acondicionado para ellos. Air conditioning. Tenemos un cuarto para babies. We have a crying room. Tenemos un cuarto de sonido. A sound room. ¿Quién lo ha hecho? Who's done it? ¿Nosotros o Us Dios? or God? ¿Estamos nosotros en control? No. Are we in control? Porque si No. fueran nosotros, quizás ¿qué hubiera pasado? If it had been us, who knows what could have happened? Pero Dios dijo no. Like God said, no. La historia de la iglesia IEP no ha terminado. The story of the church IEP Ese es el hasn't finished. principio de lo que Dios va a hacer That's para the beginning of nosotros. what God is going to do with us. Si nosotros nos quedamos, If we stay, quizás si nos quedamos en Fairfield, if we was to stay in Fairfield, quizás morimos como iglesia. we would have died as a church. No había oportunidad de crecer. There was no opportunity to grow. No podíamos traer más personas. We couldn't bring more ¿A people. dónde se iban a sentar? Where were they going to sit? No. Dios quizás dijo, no, este es el principio de algo God que said, yo there's the tengo para beginning of something ustedes. that I have for you. ¿Cuántos están recibiendo en esta How mañana? many are receiving this morning? Si Dios no ha terminado con nosotros, hermanos y hermanas, God hasn't finished with us, con tu familia, with your con family, tus hijos, your children, con tu esposo o your esposa, husband, your wife. Dios no ha terminado. God hasn't finished. Te digo que Dios está en control. Tell you that God is in Recíbelo control. en esta mañana. Dios Receive está it en this control. morning. God is in control. Porque el enemigo piensa que va a hacer algo que te va a hacer daño, The enemy thinks he's going to do something that's going una to hurt you. situación adversa. An adverse Dios situation. está diciendo, Dios está diciendo, I've got this. God is saying, I've got this. lo tengo, I've got it. lo tengo. Don't worry about it. No te preocupes. Thank you. I've got this. ¿Has visto a alguien que juega deporte, digamos? Have you ever seen
person playing sport that says, el básquetbol, digamos. basketball, for Y hay example, ese jugador que empieza a tirar. and the player that starts to Y shoot, donde tire, and wherever he shoots, la pelota entra. the ball goes in. Él sabe que está en una posición que donde yo tire va a entrar. He knows that I'm in a position Le wherever puede I decir shoot, los amigos, los comrades, whatever you want to call them, I got this, lo tengo. and he says to his teammates, I've got this. Dame a mí la pelota. Give me the I ball. got this. Yo lo voy a hacer. I will do it. Dios está diciendo esta mañana, I God got is saying this. this morning, Yo lo tengo. I've got this. Solo tienes que creer en mí. You just have to believe in me. Los que aman a Dios. Those that ¿Cuántos love aman a God. Dios? How many love Todas God? las cosas le All ayudan a bien. things work together for good. Y no lo digo porque es un versículo más. And I don't say it because it's another verse, Lo digo por las primeras dos palabras. but I say it because of the two words. Y usted puede decir, And yo you can sé, say, I know, yo sé. I know Y sabemos. And we know. Y sabemos. We know. Y sabemos We know. que todas las that cosas, all things, no matter what it is, lo que sea, no importa lo que sea, te va a ayudar para bien. it's going to help you for good. ¿Cómo? ¿Cuándo? When and how? Quizás 7 años. Maybe 7 years, Quizás 8 años. maybe 8 years. Para nosotros fue 6 años. For us, it was 6 Vamos a years. ese lugar. We entered this place. Pero Dios siempre está en control. God's always in control. Si tienes algo para tu vida, If you have something for your para life, tu familia, un plan, proyecto, plan or project for your family, está en las manos de Dios. in the hands of God, Hazlo. do it. Hazlo. Do it. Para estar terminando en esta tarde ya. And to finish up this afternoon, Como terminamos en esta tarde. how do we finish this afternoon? Como dije al principio, I said at the beginning, yo sé, no que creemos, sabemos we know que en este lugar in this place hay personas there are people que ahora mismo, that right now están pasando por algo. are going through something. Okay? Somos humanos, We're humans. pasamos por situaciones adversas, We go through adverse quizás que situations. duelen. Maybe that hurt. Y mira, yo no estoy aquí para decirte, yo entiendo tu situación, que no lo hago, no lo entiendo. I'm not here to tell you that I understand your situation. 'cause Todo I lo que don't. yo he dicho en esta mañana, Everything that I've said y this acerca de morning, lo que yo he aprendido en la palabra de Dios, what I've learned of the Word of que God, tenemos que tener fe en que nuestro Dios tiene todo bajo su we control. have to have faith that God has everything under control. Entonces, ¿qué significa esto? Que al So what's salir de this esas mean? That puertas, as we leave these doors, el problema se fue. the problem leaves? No, No. quizás vas a tener que pasar por esto por no sé cuánto tiempo. Maybe you're going to have to go through it for a while. Pero lo que se puede hacer en esta mañana What you can do this morning es salir por esas is puertas to leave these doors con nuestra fe creciendo, with our faith increasing, reconociendo recognizing que el Dios a que yo sirvo, the God that I serve, Él es grande. He is great. El Dios que yo sirvo, Él The es God that I fuerte. serve, He is strong. Él lo puede hacer todo. He can do it all. Entonces, ¿sabes qué? You know what? Yo prefiero poner mis ojos en Dios I prefer to put my eyes on y God decir la declaración que Él está en and control declare that He is in en control vez de mirar el problema instead of looking at the y decir problem este problema ya me terminó. and saying this problem is going to finish Este me. problema me ganó. This problem beat me. Ya está todo perdido para mí. Everything has been No, yo lost. decido decir no, mi Dios. I decide to say, my Él God, está en control. He's in control. Y como sea, Él lo va a hacer. And no matter how He's going ¿Por to qué no do se it, pone de pies en esta tarde? why don't you all stand with me this ¿Cuánto han afternoon? recibido la palabra de Dios How esta many mañana? received the word of God this morning? Brother Richard, musicians, can you come up, please? Vamos a abrir el altar en esta mañana. We're going to open Porque, up the altar this morning. como dije, yo sé que en este lugar hay cosas. I said this morning that there are things. Lo que queremos hacer es abrir. Venga. What we want to do is open Venga up. donde Dios esta mañana. Venga a abrir su Come corazón. to open up your heart. Venga a rendirse ante Él en Come esta and tarde. surrender to God this afternoon. Usted quizás no entiende su situación. Maybe ¿Por qué? you don't understand your situation, the why. Déjeme decirle que Dios está aquí. Let me tell you that God is here. Dios está aquí. God is here. Dios está aquí. Él está aquí para hacer algo. God is here to do something. Él está aquí para hacer algo, hermanos He's y here to do hermanas. something, brother and No sister. tenemos servicio de domingo We don't have a Sunday para service pasar 2 horas de hacer algo. to spend 2 hours. No, doing yo something. realmente creo que Dios está aquí. I believe that God is here. Dios está aquí para hacer algo en tu vida. He's here to do something in your life. Porque uno empieza, venga a rendirse ante Él en esta tarde. Come and receive this afternoon. Aleluya. Pedimos a Dios que Él haga la obra en este We lugar. pray that God will do the work in this place. No hay nadie en este lugar que quiere tomar ese paso de fe en esta. Anyone here this morning want to take that step of faith this morning? Pregunto una vez más. I ask you once again, Es importante it's important que lo hagamos. that we do this. No sabemos cuándo será el próximo tiempo que lo podamos hacer. We don't know when's the next time we can Si be usted here. está aquí ahora mismo, But if you're here right now, Dios está aquí, God is here. está esperando. He's waiting for you. Si no, If not,
Somos todos hijos de Dios en este lugar. It means we're all children of God in this place. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su palabra esta And we give mañana? thanks God for His Amén, la word. palabra de Dios, The word of no la God, palabra de ningún hombre, not the words of any man. sino palabra que Dios ha dejado para nosotros. Words that God has left for us. Como le dije, por 3 semanas. As I said, for 3 weeks. Yo recibí eso hace 3 semanas. I received this 3 weeks ago. Entonces yo lo he tenido más que ustedes. So I've had it more than you. Y realmente Really, vemos situaciones we see situations diferentes. differently. Porque sabemos si Dios está en We know control. that God is in control. No entiendo el cómo, I don't understand how, pero Él va a hacer algo. but He's going to do something. Y eso es lo que quiero que usted reciba en este lugar, And en that's este lugar. something that I want to receive in this place this En morning. esta semana, This week, cuando situaciones vengan, when situations come, recuérdese del título. remember the title. Dios está en control. God is in control. Dios está en control. God is in control. Cuando venga tu jefe When your boss comes y te diga algo que and no te says gustó, something that you don't like, Dios está en God's in control. control. Dios va a hacer algo. God's going to do something. Cuando venga la prueba, venga lo que sea. When the trial comes, whatever, Diablo, tú no sabes, devil, you don't know, pero yo sí lo sé. but I do know. Dios está en God is in control. control. Dios está en God's in control. control. Amén. ¿Por qué no oramos? Why don't we pray? Le damos gracias a Dios por este tiempo hoy día. God, thank you for this time now. También oremos por nuestros pastores en México. Let's pray for our pastors in Mexico. Y sé que Dios lo está usando allá. God Amén. is using them there. Que Dios lo cuide. God will protect them. ¿Por qué no oramos por cada uno de nosotros aquí? Why don't we all hear Que esta semana sea una semana de that bendición. this week would be a week of blessing? ¿Va a ser fácil? Quizás no. Is it going to be easy? Maybe Pero not. sí que puede ser de But bendición. it can be of a blessing. Ora conmigo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus. Aquí está un pueblo agradecido contigo, Señor. He has a grateful people with you, Lord. Un pueblo que ha reconocido A people that have recognized el quién eres tú, Señor. who you are, Aleluya. God. Lo que tú has hecho en nuestras vidas. What you've done in our Lo lives. que haces, Señor. What you do, Lo Lord. que seguirás haciendo, What you Señor. continue to do, Lord. Sabemos que venimos ante ti We know we come before y you. declaramos que tú estás en control, Señor, de mi You're in situación. control of my Tú situation. estás en control de mi You're in vida. control of my life. No el mundo, Not the world. no el diablo, Not the devil. no mi jefe, Not my boss. sino tú, Dios. you, God, Estás en control Are de in mi vida, control of my Señor. life. Y tengo esa fe, esa That's esperanza that faith and hope. de saber que si tú To know estás that en control, If you're in control, que todo me va a ayudar para bien, everything Señor. works together for Aleluya. good. Ponemos esta semana en tus manos, Put this Señor. week into your hands. Pido por cada uno de nosotros que estamos aquí, And I pray for everyone that que is tu here. protección esté sobre Your nosotros, protection Señor. will be upon us. Que tu cuidado esté con That your nosotros, care will Señor. be upon us. Donde vayamos, Wherever we go, lo que hagamos, where we go, que what tú we do, estés con nosotros, that you'll be Señor. with us, Lord. Oramos por nuestros pastores en We México, pray for our Señor. pastors in Los Mexico. ponemos en tus manos una vez We más, put them into your Señor. hands once again. Guárdalos, Señor. Protect Cuídalos them. Take care of de them cualquier ataque del enemigo, from Señor. any attack of the Y enemy. esperamos escuchar buenas We're noticias here to wait to hear good cuando ellos news. regresen, Señor, When they come de back, lo que tú has hecho con ellos en of what ese, you've en done ese with país, us in Señor. that country. Ponemos ese día y todo lo que vamos a hacer en tus manos, We put Señor. that day and everything that you do into your hands. En el nombre de In Jesús the name of oramos. Jesus, we pray. La iglesia dice, The church says, amén, Amen. amén, Amen. y amén. Amen. Y Dios le bendiga, May God hermanos y bless you. hermanas. Brothers El and servicio ha terminado. service has finished. Amen. Amen.